Hola chicos, muy buen día. El día de hoy vamos a ver el tema de estequiometría. Vamos a comenzar con algunos conceptos básicos y con algunos ejemplos de ejercicios bastante sencillos donde comenzamos a relacionar dichos conceptos básicos. Comenzando los conceptos que vamos a contemplar como principales, el primero es la masa molecular, donde debemos de tomar en cuenta que una vez que conocemos la fórmula química de un compuesto, se puede determinar su masa molecular. La masa molecular se define como la masa de una molécula en unidades de masa atómica. Se pueden obtener las fórmulas y masas moleculares medias ponderadas simplemente sumando las masas atómicas medias ponderadas, que son las que vemos en la tabla periódica. ¿Qué es el mol de un compuesto? Siguiendo con el siguiente concepto. Un mol de un compuesto es una cantidad de compuesto que contiene el número de Avogadro, que recordamos es 6.022 por 10 a la 23 unidades fórmula o moléculas. El mol de un elemento, por su parte, se define también como 6.022 por 10 a la 23 átomos de un elemento. Aquí es distinguir que el mol de un compuesto es el mismo número de Avogadro, pero las unidades son moléculas, mientras que en el mol de un elemento es el mismo número de Avogadro, pero las unidades son átomos del elemento. Los átomos de algunos elementos se mantienen unidos formando moléculas. Las moléculas de las muestras de estos elementos están formados como P4, H2, O2, etc., que se le define, por ejemplo, el P4 se le llama fósforo molecular, el hidrógeno se le llama hidrógeno diatómico y el oxígeno, oxígeno diatómico, entre otros compuestos formados por un solo elemento que se mantiene unido formando una molécula. Otro fenómeno que aparece ocasionalmente es la existencia de un elemento en más de una forma molecular, que es la que mencioné anteriormente. Este fenómeno se le conoce como alotropía o alótropos y el ejemplo más clásico de un alótropo es el oxígeno, que cuando tenemos en su forma de O2, que es el oxígeno diatómico, y en su forma de O3, que es el ozono. ¿Ok? Bueno, finalmente en la imagen de la diapositiva observamos que un mol de agua, que es el compuesto que se pone de ejemplo, corresponde a 18.0153 gramos de agua, que sería su masa molecular, y esto corresponde a su vez a 6.022 por 10 a la 23 moléculas de agua. Con estas igualdades o con estas relaciones nosotros vamos a hacer diversas cantidades de cálculos relacionadas justamente con estos conceptos. Vamos a comenzar con los ejemplos de algunos cálculos. Vamos a comenzar con los sencillos. El primero es, por ejemplo, calcular el número de átomos de 0.502 gramos de sodio. ¿Ok? Esto se hace con análisis dimensional y utilizando, como ya vimos, el número de Avogadro. ¿Cómo hacemos esto? Pues bien, primero debemos de tomar de la tabla periódica el peso atómico del sodio, ¿sí? En este caso voy a utilizar la cantidad del peso atómico redondeada y comienzo mi análisis dimensional con mi objeto de estudio, los 0.502 gramos del elemento sodio. La tabla periódica me dice que tengo redondeado 23 gramos de sodio en un mol de sodio, sabiendo que en este caso el sodio es un elemento y para representar su masa molecular, pues sería, bueno, en este caso masa atómica, perdón, molecular es cuando es una molécula, la masa atómica del sodio es 23 y se representa en gramos por mol, ¿ok? Por eso es que lo pongo así en mi análisis dimensional. Una vez que tengo moles de sodio, ahora sí puedo relacionar el número de Avogadro, donde yo sé que un mol del sodio tiene 6.022 por 10 a la 23 átomos de sodio. ¿Sí? Eliminando las unidades, gramos se va con gramos, moles se va con moles y tenemos como resultado átomos de sodio. Esto me dio como resultado 1.314 por 10 a la 22 átomos de sodio que se encuentran presentes en los 0.502 gramos de sodio. Vamos a hacer el siguiente, en este caso
El ejemplo es agua y tengo 10 gramos de agua. Quiero saber el número, en este caso, de moléculas que existen en esta cantidad de agua. Paso número 1, peso molecular del agua, que serían 2 gramos de, un gramo por mol de cada hidrógeno, que serían 2 gramos por mol, más 16 gramos por mol del oxígeno, me da 18 gramos por cada mol de agua. Siguiente paso, ahora ya que lo tengo en moles, relaciono con mi número de Avogadro, donde yo sé que un mol de una molécula, en este caso el agua, tiene 6.022 por 10 a la 23 moléculas de agua. ¿Sí? Con esto observo que gramos se fue con gramos, moles con moles, y mi resultado quedó en moléculas de agua, que me da un resultado de 3.34 por 10 a la 23 moléculas de agua. ¿Sí? Y con eso concluyo estos dos ejercicios sumamente sencillos. Vamos a los siguientes. Aquí tenemos un ejemplo con un poquito más de complejidad. El líquido volátil etilmercaptano, cuya fórmula es C2H6S, es una de las sustancias más malolientes conocidas. Se añade al gas natural para hacer detectable los escapes de gas. ¿Cuántas moléculas de etilmercaptano C2H6S hay en una muestra de 1 microlitro? La densidad del etilmercaptano es 0.84 gramos por mililitro. Entonces yo quiero saber cuántas moléculas existen del etilmercaptano en 1 microlitro. Por lo tanto, mi microlitro es mi objeto de estudio. Como mi densidad la tengo en gramos por mililitro, pues entonces lo primero que debo de hacer es convertir los microlitros a mililitros, donde yo sé que 1000 microlitros corresponde a 1 mililitro. ¿Sí? Esta es una igualdad. Entonces, ya que tengo esa equivalencia, ahora sí puedo relacionarlo con la densidad, donde yo sé que por cada mililitro del etilmercaptano tengo 0.84 gramos del etilmercaptano. Ya se fueron los mililitros y ahora tengo gramos del etilmercaptano. Sin embargo, necesito llegar hasta moléculas. Entonces, ¿qué debo de hacer? Pues voy a tomar el peso molecular para saber qué son los gramos que existen en un mol. Por lo cual tendría que sumar 12 por 2 del carbono, más 1 por 6 de cada hidrógeno, más 32 gramos por mol del azufre. Esto me da como resultado 62 gramos, ya redondeado, del etilmercaptano, que equivalen a un mol, que sería su masa molecular. Elimino gramos de etilmercaptano con gramos de etilmercaptano y finalmente relaciono con el número de Avogadro, donde yo sé que un mol del etilmercaptano equivale a 6.022 por 10 a la 23 moléculas del etilmercaptano. Esto me da como resultado, después de hacer todas las multiplicaciones y divisiones pertinentes, 1.63 por 10 a la 19 moléculas del etilmercaptano. Y con esto concluiríamos el problema. Si se fijan en este caso, ya comencé a relacionar otros conceptos como la densidad y el volumen para llegar al final a las moléculas. Vámonos con el siguiente problema. Dice, la dosis promedio de ácido acetilsalicílico, aspirina, cuya fórmula es C9O4HO, necesaria para combatir un dolor de cabeza, es de 1.7 por 10 a la menos 3 moles. ¿Qué cantidad de dolores de cabeza se pueden remediar con 1 kilogramo de aspirina? Entonces vamos a hacer el análisis dimensional. ¿Qué tengo? Mi objeto de estudio es mi kilogramo de aspirina y quiero saber cuántas cabezas voy a aliviar con ese kilo de aspirina. Yo sé que para poder relacionarlo con la masa molecular necesito tenerlo en gramos, porque es gramos sobre mol.
Entonces, ¿qué voy a hacer? Pues voy a saber que 1 kilogramo equivale a 1000 gramos, ¿verdad? De la aspirina. Ya eliminé kilogramos. Ahora ya lo puedo relacionar directamente con el peso molecular, donde sé que 12 gramos por mol por 9 carbonos, más 16 gramos por mol por 4 oxígenos, más 1 gramo por mol por 8 hidrógenos, esta suma me da 180, ya redondeado, que serían los gramos que hay de la aspirina o ácido acetil salicílico en 1 mol, ¿sí? Gramos por gramos se van. Ya tengo moles del, voy a poner ácido acetil salicílico, AAS, y finalmente, pues ya, yo sé que 1.7 por 10 a la menos 3 moles, 1.7 por 10 a la menos 3 moles, me va a aliviar un dolor de cabeza. Entonces, moles con moles se fueron. ¿Y qué es lo que obtuve? ¿Cuántos dolores de cabeza me va a aliviar? El kilogramo. ¿Ok? Esto me dio como resultado 3267.9 dolores de cabeza que fueron aliviados. Aquí no utilicé número de Avogadro. Si me hubieran pedido moléculas, entonces utilizo número de Avogadro en este caso, dado que solamente tengo moles y es lo único que necesito, entonces no necesito más datos, ¿ok? Entonces, para que también contemplemos que nuestro mismo problema nos va a indicar los valores que vamos a requerir o no dentro del problema. Finalmente tenemos este problema que dice, calcula la masa de sodio que contiene el mismo número de átomos que 4.17 gramos de plata. ¿Qué vamos a hacer? Tengo 4.17 gramos de plata y quiero saber cuánto sodio habría en los mismos átomos de plata. O sea que yo tengo X número de átomos de plata y quiero saber cuántos gramos equivaldría esos mismos átomos de plata, pero en sodio, en gramos de sodio. Entonces debo de conocer, por lo tanto, cuántos átomos de plata habría, ¿verdad? Para empezar. Entonces, el peso molecular de la plata redondeado es 107, por lo tanto, 107 gramos de plata equivale a 1 mol de la plata. Y finalmente, aquí dado que quiero átomos, sé que 1 mol de la plata equivale a 6.022 por 10 a la 23 átomos de plata, ¿sí? Entonces, tengo que hacer mis cálculos de análisis dimensional, donde 4.17 por 6.022 por 10 a la 23, y esto entre 107 me da como resultado 2.34 por 10 a la 22 átomos de plata. Entonces, si tengo esa cantidad de átomos de plata, quiero saber cuántos gramos habría de sodio si tengo esa misma cantidad de átomos, o sea, 2.34 por 10 a la 22 átomos, pero de sodio. Este es el proceso inverso a lo que hemos estado haciendo. En este caso, convierto de átomos a moles, primero que nada. 6.022 por 10 a la 23 átomos de sodio equivalen a 1 mol del sodio. Y finalmente, sé que 1 mol del sodio son, ya redondeados, su masa atómica 23 gramos. Entonces, elimino moles con moles, átomos con átomos y obtengo gramos de sodio presentes en esa cantidad de átomos, que es la misma de átomos, pero de plata. 2.34 por 10 a la 22 por 23 entre 6.022 por 10 a la 23 me dio 0.893
gramos de sodio son los que tienen 2.34 por 10 a la 22 átomos de sodio, que son los mismos átomos de plata que contiene 4.17 gramos de plata. ¿Ok? Entonces, este sería un problema ligeramente distinto. Eso sería todo de mi parte. Hay que realizar la actividad correspondiente en la plataforma de Classroom y hay que seguir practicando. Muchas gracias.